Días, oyente de esta revista panameña de vigilación financiera. Les habla Edwin Tuño, quien el día de hoy continuará con el tema bancario, fundamentado en el decreto 50 de 2008. Hoy veremos el acuerdo 1 del 2017 de 14 de febrero de 2017, por medio de lo que se modifica el acuerdo 10-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios. Nosotros dirigimos esto al público en general, a mis estudiantes de licenciatura en Finanzas y Banca al Centro Regional Universitario de Coclé. También se lo dirigimos a aquellos jóvenes que están iniciando carrera y necesitan por lo menos un referente sobre estos temas de la superintendencia de banco a través de los acuerdos. Nosotros vamos a ir directamente hoy a continuar que por medio de la ley 3 de 27 de abril del 2015 se adoptan para prevenir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y en su artículo 19, esta ley 23 del 2015 establece como organismo de supervisión, entre otros, la Superintendencia de Bancos. Que el artículo 20, numeral 7 de la ley 23 de 2015 establece entre las atribuciones de los organismos de supervisión emitir normas de orientación y retroalimentación a los sujetos obligados financieros, sujetos obligados no financieros y actividades realizadas por profesionales sujetas a supervisión para su aplicación, al igual que los procedimientos para la identificación de beneficiarios finales de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas. Que según lo establecido en la Ley 23 de 2015 sobre prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, le corresponderá a la Superintendencia de Bancos supervisar y regular en materia de prevención del blanqueo de capitales, entre otros nuevos sujetos obligados a los bancos y a las empresas fiduciarias que ya se encontraban bajo su supervisión. Que las 40 recomendaciones del GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, constituyen un estándar internacional consistente que los países deben implementar de manera efectiva a través de medidas legales, regulatorias y operativas a fin de contar con un sistema nacional sólido que permita combatir el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Que en sesiones de trabajo de esta Junta Directiva se ha puesto en manifiesto la necesidad y conveniencia de modificar algunos artículos del Acuerdo 10-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios a fin de incluir algunos aspectos contemplados en las 40 recomendaciones del GAFI. Adicionalmente, se considera necesaria la modificación de algunos artículos para su mayor comprensión de los sujetos obligados. Nosotros planteamos que en el artículo 3 de la modificación queda así: manual para la prevención del blanqueo de capital. Y es importante la sumatoria de todos los manuales que en la práctica bancaria mandata la Superintendencia de Banco a través de la Junta Directiva. Este es el manual para la prevención del blanqueo de capital. Los bancos y empresas fiduciarias de banco deberán contar con un manual para la prevención del blanqueo de capitales debidamente aprobado por la Junta Directiva, el cual contendrá las políticas, mecanismos y procedimientos establecidos por el banco o la empresa fiduciaria para prevenir que sus operaciones se lleven a cabo con fondos provenientes de estas actividades. Las políticas que se adopten a través de este manual deberán permitir el eficaz y oportuno funcionamiento del sistema de prevención del blanqueo de capitales del banco o empresa fiduciaria y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la actuación de la entidad y sus accionistas, los cuales serán de obligatorio cumplimiento. El manual deberá ser difundido entre todo el personal de la entidad bancaria o fiduciaria y su actualización deberá ser efectuada continuamente. Las actualizaciones realizadas por el manual serán puestas en conocimiento del Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales, quien efectuará una aprobación preliminar, la cual será ratificada y aprobada por la Junta Directiva por lo menos una vez al año. El manual deberá ser remitido anualmente a la Superintendencia de Bancos con las respectivas actualizaciones. En caso de no existir actualizaciones, el banco o empresa fiduciaria remitirá una certificación firmada por el presidente o secretario de la Junta Directiva o por el presidente del Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales, indicando que el manual para la prevención del blanqueo de capitales no ha tenido actualizaciones en los últimos 12 meses. La aprobación de esta certificación deberá constar en acta del comité. El artículo 4
conformación de los comités de prevención del blanqueo de capitales de las entidades. Manual, comité, que dice, las, las entidades bancarias deberán constituir un comité de prevención del blanqueo de capitales, el cual será reportada directamente a la junta directiva del banco y que deberá estar integrado como mínimo por 2 miembros de la junta directiva, el gerente general, el principal ejecutivo del área de riesgo de cumplimiento, de negocios, de operaciones y de auditoría interna. Este comité tendrá entre sus funciones la aprobación de la planificación y coordinación de las actividades de prevención del blanqueo de capitales y además deberá tener conocimiento de la labor desarrollada y operaciones analizadas por el oficial de cumplimiento, tales como la implementación, avance y control de su programa de cumplimiento, entre otros. El comité elaborará su reglamento interno de trabajo debidamente aprobado por la Junta Directiva, el cual contendrá las políticas y procedimientos para el cumplimiento de sus funciones, así como la periodicidad en que llevarán a cabo sus reuniones, las cuales deberán ser por lo menos cada 2 meses. Las decisiones adoptadas en las reuniones del comité deberán contar en acta, las cuales estarán a disposición de la Superintendencia de Bancos. Viene el párrafo. En caso de las sucursales de bancos extranjeros, en los que esta superintendencia ejerza la supervisión de destino y que en virtud de su estructura organizacional no cuenten con presencia en el país de miembros de su junta directiva, como consecuencia de ello no pueden cumplir con lo establecido en el presente artículo. Este comité estará conformado como mínimo por el gerente general, el principal ejecutivo del área de riesgo, el de cumplimiento, el de negocios, de operaciones y el de auditoría interna. Estos son unos elementos de este parágrafo de la actualización. En el artículo 9, el párrafo que se aumenta es: los bancos y empresas fiduciarias deberán mantener actualizada su base de datos a disposición de los supervisores de la Superintendencia de Bancos. Requisitos mínimos de la debida diligencia. La debida diligencia sobre los clientes y sus recursos, ya sea persona natural o jurídica, consiste como mínimo en efectuar lo siguiente: elaborar un perfil del cliente, mantener la documentación y seguimiento de las transacciones financieras de sus clientes, dar seguimiento particular a aquellos clientes que realicen operaciones por montos de 10.000 balboas o más, tomando en consideración la categoría y el perfil de riesgo del cliente, establecer un procedimiento que contenga los niveles de aprobación y los montos de habitualidad del cliente que realice transacciones en efectivo por montos de 10.000 balboas o más, revisar por lo menos cada 6 meses las operaciones de sus clientes realizadas habitualmente y en efectivo por montos de $10.000 o más, con el propósito de determinar si mantienen los criterios de habitualidad establecidos por la entidad. Prestar especial atención y tomar las medidas pertinentes para aquellos clientes de alto riesgo, incluyendo aquellos clientes identificados como personas expuestas políticamente. Los requisitos mínimos de la debida diligencia también. Esto aquí se hace una diferenciación entre las personas jurídicas que, por la naturaleza de su giro de negocio, eh, mueven cifras muy superiores a los 10.000 balboas cada semana. La entidad bancaria y fiduciaria perteneciente a un grupo bancario podrán apoyarse en la estructura de cumplimiento del grupo bancario para la realización de la debida diligencia. En estos casos, la responsabilidad siempre será del sujeto obligado. Método para la clasificación de riesgo de los clientes. Cada sujeto obligado deberá diseñar y adoptar una metodología para la clasificación de riesgo de los clientes que deberá contener los siguientes elementos como mínimo: concepto general, criterios o variables mínimas para el análisis del perfil de riesgo del cliente, descripción de la clasificación de la categoría de riesgo de los clientes, definición de los modelos para el establecimiento del perfil del cliente, el riesgo del cliente, diseño y descripción de las matrices de riesgo, el procedimiento para la actualización y clasificación de riesgo de los clientes, el cual debe contener autorizaciones para realizar los cambios en la clasificación del riesgo de los clientes, en caso de que la evaluación de riesgo de los clientes sea determinada mediante una herramienta automatizada de monitoreo. La entidad debe asegurarse de que en dicho sistema se conserven las constancias de cada cambio efectuado a un perfil de riesgo del cliente, lo cual deberá estar recogido en el procedimiento establecido. El método de clasificación de riesgo de los clientes y sus actualizaciones debe ser aprobado por el Comité de Prevención del Blanqueo de Capital y ratificado por la Junta Directiva por lo menos una vez al año, remitidos anualmente a la Superintendencia de Bancos para su verificación. En caso de no existir actualizaciones, el banco o empresa fiduciaria remitirá una certificación firmada por el presidente o secretario de la Junta Directiva
o por el presidente del Comité de Blanqueo de Capitales, indicando que la metodología no ha tenido actualización en los últimos 12 meses. La aprobación de esta certificación deberá contar en acta del comité. La Superintendencia de Banco realizará las gestiones para verificar que la metodología de clasificación de los clientes es razonable, de acuerdo con el volumen y naturaleza de las operaciones que lleva a cabo el sujeto obligado, así como el perfil del cliente que atiende. En los casos en que se determine que la metodología de clasificación es insuficiente o inadecuada, la superintendencia podrá requerir al sujeto obligado que tome las medidas que corresponda para su corrección o aclaración en el plazo que ésta establezca. Perfil del cliente de personas naturales. Hay personas naturales, personas jurídicas. Cuando se trata de personas naturales, los bancos y empresas fiduciarias deberán elaborar un perfil del cliente, el cual incluirá un formulario diseñado por la entidad que contendrá información por escrito, así como los documentos que sustentan dicha información. El perfil del cliente deberá contar como mínimo con la siguiente información: documentación, la cual deberá obtenerse antes de iniciar la relación comercial con el cliente. Identificación y verificación del cliente: nombre completo, edad, sexo, empleo, situación laboral, estado civil, profesión, ocupación, nacionalidad, residencia, documento de identidad idóneo del cliente. Para los efectos del documento de identidad idóneo, cuando se trate de una persona de nacionalidad panameña, lo será la cédula de identidad personal o bien el formulario oficial de solicitud de cédula, mientras dicho documento se encuentre en trámite. También será aceptable el pasaporte cuando se trate de una persona de nacionalidad panameña residente en el extranjero. Cuando se trate de un extranjero, el documento de identidad idóneo será el pasaporte. Para satisfacer este requisito, solo será necesario conservar copias de las páginas donde aparezca la fotografía, firma y generales del cliente y la página donde se encuentre estampado el sello de ingreso al país. En caso de clientes que hayan sido captados por el banco o empresa fiduciaria a través de visitas en el extranjero, o cuando la captación se lleva a cabo por gestores de entidades afiliadas al grupo, o que la vinculación sea realizada por bancos con licencia internacional, no aplicará el requisito de copia de la página del pasaporte en la cual se encuentre estampado el sello de ingreso al país. Estos clientes también podrán ser identificados mediante un documento oficial de identificación de su país de origen, el cual conste sus fotografías generales y firma, cédula, pasaporte. Los extranjeros que hayan obtenido la residencia en Panamá podrán ser identificados igualmente mediante la cédula de identidad personal emitida por el Tribunal Electoral de Panamá. Y las personas que se encuentren en nuestro país bajo el estatus migratorio de residente permanente en condición de refugiado o asilado podrán ser identificados mediante el carnet de refugiado pedido por el Servicio Nacional de Migración. En cualquier caso, el documento deberá estar vigente al momento de la presentación para el trámite de apertura de cuenta. Para efecto de actualización de los respectivos expedientes, tratándose de cédulas vencidas, el banco o empresa fiduciaria podrá actualizarlas mediante su verificación en la base de datos del Tribunal Electoral, en que sea necesario requerirle al cliente la presentación física del documento. Tratándose de pasaportes vencidos, los mismos deberán ser actualizados por el cliente. Recomendaciones o referencias del cliente: este requisito se cumplirá con las referencias bancarias del cliente y o beneficiario final, así como cada uno de los titulares y firmantes autorizados para la apertura de cuenta de toda naturaleza. Dicha referencia bancaria deberá ser presentada en físico, o de lo contrario el banco deberá dejar constancia en el expediente que ha confirmado la referencia bancaria brindada por el cliente en el respectivo formulario. En el caso en que el cliente sea referido por una entidad perteneciente al mismo grupo bancario, del cual forma parte una entidad en la que desea realizar la operación, bastará con una sola referencia. En casos excepcionales, en que el cliente no tenga una referencia bancaria, podrá cumplir este requisito mediante la presentación de una referencia personal o una referencia comercial suministrada por la empresa, proveedores, agencias de información, como por ejemplo impresión que se efectúe en la base de datos de la Asociación Panameña de Crédito o su similar en otros países. Cuando se trata de personas en condición de refugiado, el requisito de presentar las recomendaciones o referencias podrá cumplirse mediante la obtención de una nota o resolución emitida por la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados del Ministerio de Gobierno, en la cual conten los antecedentes de la persona, fuentes y origen de los recursos o patrimonio. Se entiende que la fuente y origen de los recursos se refiere al sustento escrito sobre la procedencia de los fondos utilizados para realizar una determinada transacción. Perfil financiero del cliente: se entenderá como perfil financiero el resultado del análisis
de un conjunto de características y variables socioeconómicas y demográficas que son presentadas por un cliente y verificadas por la entidad al momento de la vinculación y que debe ser enriquecido con información actualizada e histórica. Para tales efectos, el cliente deberá presentar por lo menos uno de los siguientes documentos: carta de trabajo, ficha de seguro social, comprobante de pago o cualquier otra documentación legal o contractual que evidencie el flujo de ingresos del cliente. Además, se tomará como medidas razonables que sustenten el origen de los fondos, frecuencia de los movimientos, si el cliente realizará pagos en efectivo, cuasi efectivo, cheques o transferencias electrónicas con el propósito de establecer el inicio y durante la relación contractual el comportamiento usual que el cliente mantendrá con el sujeto obligado. Perfil transaccional del cliente. Se entenderá como el contraste entre el perfil financiero esperado, la frecuencia y capacidad de la transacción real de un cliente en uno o en varios periodos. Se deberá examinar la información financiera del cliente y documentar en el expediente físico o digital el análisis de la cantidad y volumen de transacciones para establecer el perfil transaccional mensual o anual esperado del cliente en el momento de la vinculación. Durante la relación contractual, el banco o empresa fiduciaria deberá dar seguimiento y verificar que las operaciones financieras realizadas por el cliente no reflejen inconsistencias materiales con respecto al perfil transaccional esperado que se determinó al momento de la vinculación. Otros aspectos adicionales a considerar. Uno, en los casos en que el cliente esté actuando como intermediario de otra persona, que es el último beneficiario o usufructuario de la operación, los bancos y empresas fiduciarias deberán efectuar la debida diligencia sobre dicho beneficiario final. Los bancos y empresas fiduciarias deberán entender y, según corresponda, obtener información sobre el propósito y carácter que se pretende dar a la relación comercial o profesional. Toda nueva relación de cuenta o de contrato debe cumplir con una evaluación del perfil financiero y el perfil transaccional del cliente, a fin de medir el riesgo de los productos o servicios ofrecidos. Los bancos y empresas fiduciarias deberán dejar constancia documentada en el expediente respectivo de todas sus diligencias realizadas para poder identificar adecuadamente a su cliente o beneficiario final. Todos los servicios que surjan como resultado de la relación entre un banco o empresa fiduciaria con un cliente extranjero estará sometido a las medidas de debida diligencia, la cual deberá estar acorde con el nivel de ingreso que represente, con los parámetros y estándares internacionales y con las políticas y procedimientos de control interno que establezca la entidad. Toda información requerida en el presente artículo deberá estar considerada en un solo expediente, ya sea físico o digital. Perfil, artículo 15, el acuerdo 10-2015 quedará así. El perfil de cliente para personas jurídicas. Ahora vemos el de personas naturales, ahora vemos el de personas jurídicas que tiene algunas diferencias. Cuando se trate de personas jurídicas, los bancos y empresas fiduciarias deberán elaborar un perfil del cliente, el cual incluirá un formulario diseñado por la entidad que contendrá información por escrito, así como los documentos que sustentan dicha información. El perfil del cliente deberá contar como mínimo con la siguiente información y documentación: identificación y verificación del cliente, nombre completo de la persona jurídica, datos de inscripción en el registro público, domicilio, dirección y números telefónicos. En caso de empresas fiduciarias, estas deberán conocer y entender claramente la información sobre el fin para el cual se va a constituir el fideicomiso, recomendaciones o referencias del cliente. Este requisito se cumplirá con una referencia bancaria. En caso de que el cliente no pueda aportar referencia bancaria, podrá cumplir con este requisito mediante la obtención de una referencia personal, una referencia comercial suministrada por empresas proveedoras o agencias de información como la APC. En caso de que el cliente sea referido por una entidad perteneciente al mismo grupo bancario, del cual forma parte de la entidad en la que desea realizar la operación, bastará con esa sola referencia. Certificación de que evidencien la incorporación y vigencia de la persona jurídica. El requisito para obtener la certificación de que evidencien la incorporación y vigencia de la persona jurídica se cumplirá con lo siguiente: copia del pacto social para la persona jurídica panameña, es equivalente de persona jurídica extranjera. Si se trata de una persona jurídica panameña, certificado del registro público en original o copia o información extraída por el cliente o el sujeto regulado a través de la base de datos del registro público en que se evidencia la existencia y los datos de la persona jurídica. En el caso de que se trate de persona jurídica extranjera, se deberá presentar los documentos equivalentes a los dispuestos en el numeral 2 que evidencien la constitución y vigencia de la persona jurídica. Identificación de dignatarios, directores, apoderados o representantes legales. Los bancos y empresas fiduciarias deberán
identificar a los dignatarios, directores, apoderados, representantes legales de la persona jurídica. Para tales efectos solo será requerida la copia del documento de identidad personal al presidente y o firmante y a los apoderados legales de la persona jurídica. En caso de empresa fiduciaria deberá identificar, deberá identificar el protector, asesores y otras personas de haberlo, que toman decisiones sobre el patrimonio del fideicomiso y su distribución. Identificación del último beneficiario. Los bancos y empresas fiduciarias deberán tomar medidas razonables para identificar al beneficiario final usando información relevante obtenida de fuentes confiables. Para tales efectos, deberá entender la naturaleza del negocio del cliente y su estructura accionaria y de control. En los casos de una persona jurídica, sea el beneficiario final, la debida diligencia se extenderá hasta conocer a la persona natural que es el propietario o controlador. Para la identificación del último beneficiario en caso de sociedades anónimas, el sujeto obligado deben realizar las gestiones pertinentes para identificar a los accionistas que poseen un porcentaje igual o mayor al 10% de las acciones emitidas de la sociedad respectiva, para lo cual les será requerida la copia del documento de identidad. Se efectúan los requerimientos de identificación del último beneficiario. Las empresas que coticen sus acciones en bolsa, salvo que se trate de empresas que hayan sido organizadas en países considerados como no cooperantes en el Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, el banco o empresa fiduciaria deberá documentar en el expediente el sustento que certifique que se trata de una empresa que cotiza sus acciones en bolsa. En caso de empresas públicas, entidades estatales cuyo beneficiario final es el Estado panameño o un Estado extranjero, los bancos y empresas fiduciarias deben identificar y tomar medidas razonables para verificar la identidad de la persona natural relevante que ocupa el puesto de administrador superior. En caso de otras personas jurídicas cuyos beneficiarios finales no puedan ser identificados mediante la participación accionaria, el sujeto obligado deberá asegurarse de obtener un acta, certificación o declaración jurada debidamente suscrita por los representantes o personas autorizadas donde se detalle él o los beneficiarios finales. Cuando el sujeto obligado no haya podido identificar al beneficiario final, se abstendrá de iniciar o continuar la relación de negocio o efectuar la transacción en caso de que persista la duda sobre la identidad del cliente o beneficiario final, fuente y origen de los recursos del patrimonio. Se entiende que la fuente y origen de los recursos se refiere al sustento escrito sobre la procedencia de los fondos utilizados para realizar una determinada transacción. Perfil financiero del cliente. Se entenderá por perfil financiero del cliente el resultado del análisis de un conjunto de características y variables socioeconómicas y demográficas que son presentadas por un cliente y verificadas por la entidad al momento de su vinculación y que debe ser enriquecido con información actualizada e histórica. Para tales efectos, la persona jurídica deberá presentar por lo menos uno de los siguientes documentos: estado financiero debidamente firmado, declaración de renta, cualquier otro documento legal o contractual que evidencie el flujo de ingresos del cliente. Además de tomar las medidas razonables que sustenten el origen de los fondos, frecuencia de los movimientos, y simplemente realizará pagos en efectivo, cuasi efectivo, cheque o transferencia electrónica con el propósito de establecer el inicio y durante la relación contractual el comportamiento usual que el cliente mantendrá con el sujeto obligado. Perfil transaccional se entenderá como contraste entre el perfil financiero esperado, la frecuencia y la capacidad de la transacción real de un cliente en uno o varios periodos. Identificación del beneficiario final de sociedades anónimas. Para los efectos de lo establecido en el artículo 15, numeral 5, con relación a identificar los accionistas que posean un porcentaje igual o mayor al 10% de las acciones emitidas de una sociedad, los bancos fiduciarios deberán solicitar los documentos que evidencien el nombre de la persona natural, la persona identificada como beneficiario final y titular de las acciones de las sociedades anónimas, ya sean nominativas o el portador. En caso de sociedades con acciones nominativas, los bancos y fiduciarios deberán solicitar al menos uno de los siguientes documentos: copia del certificado de acción en el que se evidencie el nombre del propietario de las acciones nominativas en el evento de haber emitido acciones; declaración jurada en la que se indique la información de los propietarios de las acciones nominativas, así como el porcentaje accionario, firmada por el presidente o secretario; copia del registro de acción. En caso de las sociedades anónimas, emitan certificados de acciones al portador con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 47 del 2013
que adopta el régimen de custodia aplicable a este tipo de acciones, establece lo siguiente: copia del acta de la Junta Directiva o de la Asamblea de Accionistas inscrita en el registro público, en la cual se autoriza a la sociedad se acoja al régimen de custodia creado mediante la Ley 47 de 2013. Certificación del custodio autorizado, en el que se haga contar quiénes son los propietarios de las acciones del portador emitidas por la sociedad con el objeto de determinar al último beneficiario, es decir, la persona natural correspondiente. En caso de sociedades extranjeras con acciones al portador, se ajustarán en lo que aplique a lo dispuesto en el numeral 2 con el objeto de determinar al último beneficiario, es decir, la persona natural correspondiente. En la debida diligencia simplificada, sin perjuicio de la valoración de riesgo que realice el sujeto obligado, la entidad bancaria o empresa fiduciaria podrá realizar una debida diligencia simplificada en los casos que establezca la Superintendencia de Banco, asegurándose de recabar la siguiente información: identificación y verificación del cliente, nombre completo, edad, sexo, empleo o situación laboral, estado civil, profesión, ocupación, nacionalidad, residencia y documentos de identidad idóneo del cliente. El banco o empresa fiduciaria deberá verificar el nombre y el número de cédula contra la información que reposa en el registro civil, así como los demás datos obtenidos del cliente. Cualquier otro documento que, según el tipo y actividad del cliente, el banco considere necesario documentar. La debida diligencia simplificada solo será aplicable en los siguientes casos: las cuentas de trámite simplificado según los parámetros establecidos en el Acuerdo 1/2013, por ser cuenta de baja transaccionalidad, con un umbral cuantitativo establecido. 1000. Cuentas de Navidad. Cuentas de Navidad. Las cuentas aperturadas exclusivamente para el pago de las planillas, siempre y cuando el titular de la cuenta, siempre y cuando el titular de la cuenta o empleador documenten los ingresos percibidos por el empleado titulado de la cuenta, lo que se entenderá como la información referente al perfil financiero de la persona natural. Cualquier otro producto que, previa evaluación de riesgo por parte del banco, tenga por objeto la inclusión financiera y represente un nivel de riesgo bajo, siempre que dicho producto sea previamente aprobado por esta superintendencia para estos efectos. Evaluación del riesgo del banco y empresa fiduciaria. Esto es el artículo 19 del Acuerdo 10/2015. Queda así: la gestión de riesgo de blanqueo de capitales deberá ser parte integral del proceso de evaluación de riesgo del banco y la empresa fiduciaria. Dicho proceso de evaluación deberá ser realizado por el área de riesgo con la participación del área de prevención de blanqueo de capitales y aprobado por la junta directiva de esa entidad. El proceso de evaluación de riesgo deberá revisarse por lo menos una vez cada 12 meses, una vez al año, y los resultados obtenidos deberán ser del conocimiento de la junta directiva. La administración debe definir planes correctivos para subsanar debilidades y evidenciarlas, los cuales deben indicar acciones responsables y plazos para su corrección. En las actas de la junta directiva deberán constar los mecanismos aprobados para la verificación de su cumplimiento. Esta evaluación de riesgo deberá ser remitida anualmente a la Superintendencia de Bancos. Artículo 21 del Acuerdo 10/2015 queda así: herramienta de monitoreo. Los bancos o empresas fiduciarias deberán contar con sistemas de seguimiento y monitoreo transaccional, los cuales deberán generar de forma automática y oportuna alertas sobre transacciones que se desvíen del comportamiento esperado del cliente y otras que permitan identificar diferentes tipologías, así como reportes que incluyan como mínimo, pero no limitando a lo siguiente: datos del cliente, histórico de las transacciones, relaciones existentes de las cuentas de cada cliente con la de otros clientes y otros productos y servicios dentro de la institución, histórico de las categorías de riesgo asignadas a cada cliente, alertas generadas, estadísticas de alertas generadas, procesadas en proceso y pendientes de gestión, con sus respectivos documentos de sustento. El sujeto obligado deberá designar como administrador de la herramienta de monitoreo personal idóneo y responsable. El banco o empresa fiduciaria debe realizar una revisión de todas las alertas con el objeto de identificar transacciones inusuales a las que debe dársele seguimiento. Para aquellas transacciones inusuales que se descarten, se debe dejar evidencia del motivo por el cual se descartó y mantener la documentación de respaldo en físico o digital. Se adiciona el artículo 21A al Acuerdo 10/2015, congelamiento preventivo para los efectos establecidos en el artículo 49 de la Ley 23/2015. Los bancos y empresas fiduciarias deberán desarrollar políticas y procedimientos para la gestión del congelamiento preventivo de los fondos, bienes o activos de terroristas, una vez recibida la lista emitida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Artículo 23 del Acuerdo 10/2015 queda así:
debida diligencia para clientes de alto riesgo. Los sujetos obligados deberán adoptar una debida diligencia ampliada o reforzada del cliente o último beneficiario cuando se trate de un cliente catalogado como de alto riesgo, así como tomar las medidas pertinentes para estos clientes. Cuando se trate de clientes catalogados como de alto riesgo, los sujetos obligados deberán establecer sistemas apropiados de manejo de riesgo y llevar a cabo una debida diligencia más profunda que incluirá los siguientes aspectos: obtener la aprobación de la alta gerencia para establecer o actualizar el perfil en el caso de clientes existentes, relaciones de negocio con estos clientes en los casos que aplique, efectuar el seguimiento continuo e intensificado de operaciones durante toda la relación contractual, sin perjuicio de los clientes que, según la evaluación del riesgo del banco o empresa fiduciaria, son considerados clientes de alto riesgo, que se considerará dentro de esta categoría las personas expuestas políticamente, clientes que utilizan cuantías elevadas de dinero en efectivo, clientes con capitales o socios provenientes de territorios o países considerados no cooperantes con el GAFE, cualquier otro catalogado como riesgo por el sujeto obligado, política que conozca a su empleado. El artículo 27 del Acuerdo 10-2015 queda así: los bancos y empresas fiduciarias deberán seleccionar adecuadamente y supervisar la conducta de sus empleados, en especial la de aquellos que desempeñan cargos relacionados con el manejo del cliente, recepción de dinero, control de información. Además, se deberá establecer un perfil del empleado, el cual será actualizado anualmente mientras dure la relación laboral. Los empleados deberán ser capacitados para entender los riesgos a los que están expuestos, los controles que mitigan tales riesgos y el impacto personal e institucional por su acción. Además, deben disponer de reglas de conducta obtenidas en un código que oriente la actuación de cada uno de los empleados, gerentes y directores para el desarrollo adecuado del sistema de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y establecer medidas para garantizar el deber de reserva de la información relacionada al sistema de prevención del blanqueo de capitales. El código de conducta debe contener como mínimo los principios rectores, valores y políticas que permitan resaltar el carácter obligatorio de los procedimientos que integran el sistema de prevención del blanqueo de capital, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y su adecuado desarrollo de acuerdo a la normativa vigente en materia. Asimismo, debe establecer que cualquier incumplimiento del sistema de prevención se considerará una infracción que será sancionada con base en la gravedad de la falta. El artículo 37 del Acuerdo 10-2015 queda así: auditoría interna. La unidad de auditoría interna del banco es responsable de la evaluación y seguimiento permanente del sistema de control interno y cumplimiento de las políticas de manejo de riesgo de blanqueo de capitales. La función de auditoría interna debe ser independiente en su gestión, y el personal debe ser idóneo y capacitado en temas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Para los efectos de lo establecido en la Ley 23, las empresas fiduciarias deberán contar con una unidad de auditoría interna responsable de la evaluación y seguimiento permanente de los sistemas de control interno para la prevención y detección de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Dicha unidad de auditoría interna deberá cumplir con los lineamientos establecidos en el presente artículo. Las empresas fiduciarias pertenecientes a algún grupo bancario podrán apoyarse en la estructura de auditoría de la entidad bancaria del grupo bancario para la evaluación del seguimiento del sistema de control interno y cumplimiento de las políticas y manejo de riesgo de blanqueo de capitales. El artículo 38 del Acuerdo 10-2015 queda así: los grupos bancarios, la propietaria de las acciones bancarias de los grupos bancarios de los cuales la Superintendencia de Bancos ejerce la supervisión de origen, deberán asegurarse de gestionar de manera global el riesgo de blanqueo de capitales a nivel del grupo, así como evaluar los posibles riesgos relacionados con la actividad notificada de sus sucursales, filiales y subsidiarias cuando así proceda. Además, deberán contar con políticas y procedimientos que les permitan determinar la posición de riesgo del cliente y de otras sucursales, filiales y subsidiarias pertenecientes al mismo grupo. La superintendencia tendrá acceso a la información de los clientes que permitan evaluar el cumplimiento de esta disposición con respecto a las instituciones del grupo bancario que operen de manera directa con el banco. La superintendencia de banco deberá asegurarse que el grupo bancario aplique normas y procedimientos equivalentes a las adoptadas por el banco, en especial en lo que se refiere a las medidas de debida diligencia del cliente. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el GAFI, los grupos bancarios sujetos a supervisión consolidada de esta superintendencia deben desarrollar políticas y procedimientos corporativos con relación
al sistema de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, incluyendo políticas y procedimientos a nivel del grupo en materia de gestión de riesgo y prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, políticas y procedimientos para intercambiar información dentro del grupo para propósito de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, criterios necesarios que deben adoptar los integrantes del grupo bancario para asegurar elevados estándares a la hora de contratar a los trabajadores y designar a los directores y gerentes, programas de capacitación en materia de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, tipo y alcance de las referidas políticas y procedimientos deben tomar en consideración los riesgos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 38 a subsidiarias en el extranjero. Los grupos bancarios que consoliden o subconsoliden sus operaciones en Panamá y que tengan dentro de su estructura sucursales y subsidiarias ubicadas en el exterior deberán asegurarse que las mismas apliquen las medidas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, al menos equivalentes a las medidas establecidas en Panamá y las recomendaciones del GAFI, las cuales cuando los requisitos mínimos del país sean menos estrictos que los de los supervisores de origen, cuando la normativa local del país en que se encuentre constituida impida cumplir apropiadamente con medidas de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, los cuales deberán ser al menos equivalentes a la mencionada en el párrafo anterior. El grupo bancario deberá informar dicha situación a esta superintendencia. Si la superintendencia de banco considera que existe un riesgo importante sin que se haya podido adoptar medidas que subsanen la situación, podrá tomar medidas o controles adicionales, entre ellos ordenar el cierre de la operación de dicha sucursal o subsidiaria directa o indirecta. Vigencia. 1 de mayo del 2017, dado a los 14 días de febrero del 2017. Presidente Arturo Yerbaudt, secretario Jorge Altamira. Estas son las recomendaciones del artículo, digo, del acuerdo 1 del 2017 que actualiza el acuerdo 10-2015, el acuerdo 10-2015 sobre prevención del uso indebido de los servicios bancarios y fiduciarios, las dos que supervisa la superintendencia de banco. Entonces, esto corresponde a lo que queríamos exponer el día de hoy. Hablo para ustedes, Edwin Tuñón, abogado.